La patria potestad, o también denominada autoridad parental, eh, nos da una noción muy general de lo que nosotros podemos entender y podemos pensar qué es la patria potestad. Y sus nombres ya nos invitan y nos da lo que nosotros llamamos autoridad parental. Eh, Primero tenemos en nociones generales de que para entender la patria potestad habíamos visto los vínculos consanguíneos y vínculos parentales emergente de las relaciones consanguíneas, las relaciones por afinidad y las legales, por las cuales una persona se vincula dentro de un núcleo de familia, donde éstas tienen un concepto de derechos y obligaciones. Y para llegar a este tema hemos visto el matrimonio en cuanto a los deberes y obligaciones y derechos que tienen entre esposos con los afines y entre los esposos con lo que nosotros vamos a llamar los vástagos o también denominados los hijos. Estos vínculos correlativos, ya sean por la vía que hemos visto, los consanguíneos de afinidad y los vínculos legales como ser el vínculo de la adopción, nos va a tener un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones. Este conjunto de derechos y obligaciones están claramente establecidos y ya definidos en el Código Civil en su artículo primero, porque la vida de una persona se conceptualiza a partir desde el vientre, ¿no? Desde la unión del óvulo con el espermatozoide y desde la formación del feto dentro del vientre materno. Y a partir de eso ya tenemos la existencia de una persona que va a nacer. Y esto nos va a generar un conjunto de vínculos, derechos y obligaciones. Pero cuando hablamos en términos generales y en una noción muy amplia, tenemos que hablar de los deberes y de las obligaciones y de los derechos que tienen tanto vástagos como progenitores, como los hijos con referencia a los padres. Y esto también se va a llamar autoridad parental. La patria potestad tiene una relación directa con la función, deberes y obligaciones que deben ejercer los padres, y aquí hay dos corrientes en las cuales en algún momento voy a escribir, porque si la familia tiene un fin social y son de orden público, existen dos tipos de políticas, dos tendencias en el orden mundial. Son las políticas sociales dentro de un derecho social que está manifestado de que el Estado tiene que intervenir dentro de las familias, no solamente con el conjunto de normas, sino con actuaciones de parte de los órganos coadyuvantes a los órganos coadyuvantes de justicia y la intervención que tiene que tener varias instituciones del Estado con referencia al núcleo familiar. Esto son las corrientes sociales o socialistas, donde establecen de que el Estado sí tiene que intervenir los núcleos familiares, velando por el bienestar de las normas de carácter social. Y la otra tendencia es las normas liberales, donde se establece de que si bien el Estado debe regular, pero no debe intervenir. Y obviamente tenemos un código de familias totalmente híbrido, y al ser híbrido tiene varias fuentes. En el tema de la patria potestad, también se pueden hacer algunas conceptualizaciones en favor o en contra de lo que es una norma legal, pero no tratamos de desvirtuar y tampoco tratamos de felicitar por la norma, porque la norma responde al tipo de política y la norma responde al tipo de poder político en el cual está imperando. Eso está muy claro. Y no solamente lo establece Karl Marx cuando dice de que la ley es el poder que tiene el capitalista con referencia al sometimiento de la clase proletaria. También tenemos varios autores
y ahora estoy leyendo a Karl Ralph, que establece sobre la justicia distributiva, que también tiene muchos acontecimientos con referencia a la influencia de lo que nos puede dar el derecho con relación a estas normas. Entonces, sea la visión filosófica que nosotros podamos adoptar dentro de una visión de código, también tenemos que tener pues una visión en el ejercicio de la profesión de lo que nosotros vamos a denominar la autoridad parental con referencia a la forma como uno educa a sus hijos, cómo uno va a dar en un conjunto de principios religiosos, sociales, espirituales, filosóficos, usos, costumbres, formas de alimentar, formas de vestirse, formas de encarar las relaciones interpersonales y las relaciones sociales. Y eso se tiene que ver con lo que nosotros a continuación vamos a analizar. En un enfoque de lo que es la pachapotestad, tenemos que ver cómo algunos países legislan sobre las relaciones familiares a la libre decisión y ejercicio sobre los menores por parte de los padres. Y la pregunta es, ¿el Estado debe intervenir? O si no interviene, ¿acaso debe dejar a libre arbitrio estas relaciones? Y obviamente, para salir de las normas internas, he traído dos legislaciones que nos pueden ayudar un poco a determinar lo que después la legislación boliviana va a establecer. Y que prioriza la intervención del Estado con las relaciones familiares, regulando y controlando las funciones del núcleo familiar. Esas son las dos posiciones en las cuales vamos a ver cuál es la boliviana, pero veamos la colombiana y la ecuatoriana. La ecuatoriana determina que la pachapotestad como la autoridad paterna con carácter proteccionista, perdón. El carácter proteccionista dando cierta intervención de autoridad y una limitación de restricción. Miren el posicionamiento que tiene esta legislación con referencia al carácter proteccionista que tiene que tener el Estado sobre la familia. Y obviamente también determina ciertas restricciones, ¿no? El cómo yo educo a mi hijo es una potestad paterna, pero tiene que ir par y paso al concepto de Estado, ¿no? Y veamos qué dice la legislación colombiana. Define a la pachapotestad y lo define como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre hijos no emancipados para el cumplimiento de sus deberes que su calidad les impone. Entonces, aquí en los dos conceptos, la patria potestad, por un lado, es la autoridad que ejercen los padres sobre los hijos. ¿Sí? Y en la legislación colombiana, y miren cómo legislan cada país. La legislación colombiana es más exquisita en cuanto que la patria potestad se ejerce sobre aquellos hijos que no están emancipados. Y la legislación ecuatoriana no toma en cuenta ese concepto porque establece un carácter proteccionista con algunas restricciones de la autoridad que se va a ejercer. Esto es importante ver cómo se redactan los textos y cuál es el enfoque que cada uno le da. Aquí, en la legislación ecuatoriana, tenemos una protección. Y este proteccionismo tiene un conjunto de intervenciones de la autoridad, pero que le va a limitar el actuar con referencia a la voluntad que tienen los progenitores con referencia a sus hijos. Y obviamente la legislación colombiana es más clara en darnos un concepto sobre qué es la pachapotestad. Conclusión número 1. La pachapotestad son los derechos y obligaciones que tienen los progenitores con referencia a los hijos no emancipados. Es decir, al recién nacido hasta los 18 años. Y eso es un elemento en el cual nosotros
vamos a tener que analizar y vamos a tener que ver con referencia a lo que estamos analizando. El concepto de patria potestad dice y nos señala que son derechos y deberes que debe ejercer el padre y la madre sobre los bienes de los hijos menores de edad y no emancipados o con incapacidad. Y esto es un elemento importante porque el concepto que nosotros podamos dar, decir, copiar o inventarnos es un conjunto de deberes y derechos que tienen los progenitores. Y tenemos unas posiciones sobre la naturaleza de la patria potestad, ¿no? Y esto podemos tener varios conceptos, sin lugar a duda. Roma estableció ya que la patria potestad como el pater familias con autoridad y potestad sobre los hijos con derechos y sin deberes. ¿Mm? Es un concepto romanista, muy antiguo por cierto, pero que nos sirve para determinar qué era el bonus pater familia, que está inmerso en la legislación civil con referencia a que el padre tiene un conjunto de potestades sobre los hijos. Y cuando hablamos de pater familias, no nos referimos simplemente al padre varón, sino nos referimos a la madre también, teniendo como un concepto genérico que viene desde Roma como el pater familia. No se olviden el carácter de la función del hombre en la antigüedad y algunas instituciones hacen referencia a lo que nosotros estamos hablando como el pater familia. Para nosotros, pater familias o la naturaleza de la patria potestad viene inicialmente de un linaje histórico con referencia al varón padre. Otra posición determina que la patria potestad no integra para los padres sino una serie de deberes. Y aquí está, ¿no?, el tema de lo que entendemos por deberes y lo que entendemos por obligaciones. ¿A qué estás obligado y cuáles son los límites? Porque los padres no deberían obligar a los hijos a trabajar. Los padres no deberían comercializar a los hijos. Y los padres no deberían hacer trata y tráfico de menores con referencia a hijos. Y eso es un acto desproporcional con referencia a que por más padre que pueda ser, tienes que tener ciertos límites con relación a tus hijos. Lanzar a los hijos a la calle para que vayan a conseguir dinero, para que vayan a mendigar, para que vayan a vender y comercializarlos es realmente uno de los límites que la legislación tiene que velar, pero no solamente velar, sino generar políticas en las cuales esto no solamente quede en un código o en unas normas. Si nosotros, ¿de qué sirve hablar de patria potestad si vamos a salir al Prado y vamos a ver que la legislación boliviana no se cumple en nada con referencia a lo que estamos hablando? Entonces, ¿de qué sirve tener una hora y media de clases si una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que vemos en la realidad? Y cómo los utilizan a los menores de edad, no solamente en el Prado, sino en toda la ciudad por donde ustedes trajeron. Y vemos niños mendigando, niños trabajando, niños que están con sus padres y niños que están totalmente abandonados. Esos conceptos, a lo cual, a la naturaleza del concepto que queremos dar es que la patria potestad, desde el punto de vista católico, es la protección y confianza por la ley al padre, fundados en amor de los padres para con los hijos reconocidos. Esto es un concepto enteramente religioso con referencia a lo que nosotros queremos ver y aprender. Y los civilistas, ¿no? Ahí está la escuela histórica de Otto von Savigny y varios autores clásicos que nosotros tenemos, determinan que la patria potestad son las normas que protegen a los hijos
contra actos inapropiados de los padres. Y esta es una visión totalmente legal, porque si en los anteriores conceptos habíamos dado que es las facultades que tienen los padres con referencia a los hijos, este concepto civilista me gusta porque la patria potestad son normas que protegen a los hijos, no a los padres, contra actos inapropiados de estos. Es importante, pues, entrar en un cuestionamiento si la patria potestad son los derechos y deberes y obligaciones que tienen los padres con referencia a los hijos, o la patria potestad es el conjunto de normas que van a proteger a los hijos y les van a poner límites a los progenitores. Porque el hecho de que seas progenitor no quiere decir que vas a disponer de un menor en la forma y en las desproporciones que tú quieras tener como padre. Entonces, miren cómo los conceptos van evolucionando y cómo las visiones de los ángulos que nosotros queramos ver esta institución tienen una relevancia totalmente práctica, porque la patria potestad pueden ser normas de ida y vuelta, porque para si a uno le genera derecho, a otro le genera obligaciones. Y esto se va viendo y se está legislando a partir de que el derecho solamente legisla y regula las conductas que con carácter previo ya se vienen realizando. El derecho no es el inicio de las relaciones y de los actos jurídicos. Más al contrario, lo que hace el derecho es acomodar la norma jurídica a ciertos comportamientos ya preexistentes. Y eso es el derecho. Prácticamente el derecho no inventa, el derecho no crea, sino que el derecho se adecua a las prácticas sociales en las cuales nosotros estamos realizando. Y esto es muy importante porque en términos ya de formación y la crianza de los hijos, tenemos los padres, es decir, padre, madre, y ahí se desprenden derechos y obligaciones sobre los hijos. Y aquí tenemos solamente un ejemplo porque si vamos a entrar a un subtipo de educación, de salud, de vestimenta o de alimentación y otros como puede ser el ocio, el descanso, tienen pues cierta formación y cierta connotación con lo que queremos analizar y hablar en este capítulo. Tenemos sobre posiciones sobre la naturaleza y la autoridad de la patria potestad. Ustedes son padres, muchos de ustedes son hijos y ejercemos tanto siendo padres como siendo hijos, porque si somos progenitores y si nuestros progenitores viven, también tenemos que hablar y tenemos que decir qué es lo que nosotros estamos haciendo y pensando. ¿A qué me refiero? A mantener la naturaleza de la patria potestad y ser concebida, ¿no? Ser concebida como deber de sacrificio de los padres para intervenir equilibradamente en la crianza, educación y el cuidado de los hijos. En sí, este sacrificio a que se saca de una corriente es tratar de que los padres puedan entrar pues de una manera equilibrada a esta crianza, ¿no? Y a la forma de cómo vamos a educar, cómo nos vamos a educar o cómo, y siendo honestos, cómo nos han educado, bajo qué principios nos han educado, ¿no? Solamente fíjense dos progenitores que se dedican a la delincuencia y nace fruto de ese amor, nace un menor que va a estar dentro del vínculo y dentro de las relaciones delincuenciales. ¿Cómo se va a educar a ese menor? Le van a decir no robarás cuando en realidad ellos roban para vivir. ¿Cuál va a ser los valores que se le va a dar? Se le va a enseñar a ese menor a temprana edad a robar, a apropiarse de lo indebido, a sonsacar, a engañar. ¿Y qué va a hacer de esa persona a sus 15 años? Va a ser un delincuente nato, ¿no? Va a ser un delincuente
Y estos elementos son los que tenemos que ver de qué manera podemos equilibrarnos como padres con referencia a la educación de los hijos. ¿Acaso no hay el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos? Ah, hay una nueva concepción con referencia a la autoridad de los padres. La pacha potestad que ejerce una persona sobre otra. ¿Cuáles son los límites del sometimiento que tenemos sobre nuestros padres y sobre nuestros hijos? ¿O cuál es el sometimiento que tenemos nosotros a partir de lo que se llama en el Código Civil el temor reverencial? Hemos llegado a los 18 años, hemos llegado a ser profesionales y ya somos personas adultas y tenemos nuestros padres que tienen 70, 80, 65 años y nosotros estamos en una etapa de una... ¿Cuál es la facultad de la patria potestad? Ok, a partir de los 18 años ya no se ejerce la patria potestad, ¿sí? Porque van a haber otras instituciones jurídicas como la asistencia familiar, porque si a ti te demandaron asistencia familiar en calidad de padre, tú en calidad de padre anciano o en calidad de padre puedes repetir esa asistencia familiar, porque no puedes tener pues un hijo rico y un padre pobre, o a la inversa, ¿no? O a la inversa. Entonces, la ley 603, en el artículo 33, 37, establece la autoridad de la madre y el padre. Es una función de carácter natural, ya, y jurídica que conlleva derechos y obligaciones. Miren la diferencia, y aquí ya pueden tener una diferencia de la conceptualización de lo que nos dijo la legislación ecuatoriana y la legislación colombiana con referencia a la autoridad paternal, la determina, ¿no? Como madre y el padre. Es una función de carácter natural, ya, ¿sí? Entendemos que es de carácter natural y jurídico, y ahí tenemos el cumplimiento de la norma coercitiva, que es la norma jurídica, que conlleva derechos y obligaciones. Y esto es lo que vamos a ver entre hoy y el día miércoles, porque ya la próxima semana nos vamos a meter a hacer la filiación, porque aquí todo está bien, hasta aquí todo está bien, pero ¿qué pasa si se niega la paternidad? ¿Qué pasa si se niega la paternidad? Uno. Dos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se niega la maternidad? ¿Quién va a ejercer esa patria potestad? Entonces, todo es una correlación de instituciones jurídicas que deben ser pues debidamente sistematizadas y al ser sistematizadas, estas tienen que cumplir una determinada misión.